Entonces, antes de nosotros pasar de lleno al método simples, vamos a ver una introducción breve de lo que son lo que se denomina sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, luego que tengamos bien claro de qué se trata esto, entonces eso nos va a permitir entender con mayor propiedad las técnicas que vamos a ver en el método simple. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales no es más que un conjunto de ecuaciones lineales, ¿verdad? Con n incógnitas, como se muestra aquí. Entonces, aquí podemos ver, se llaman ecuaciones lineales porque el mayor grado de las variables incógnitas que aparecen son 1. Por ejemplo, aquí te ve que todo el mayor grado es 1. Bueno, 1 y esto también es 1 y así sucesivamente. Esas n variables, en este caso, tienen como grado máximo 1, por eso son sistemas lineales. Y son sistemas porque hay un conjunto de ecuaciones que están acoplados, que están vinculados por coeficientes. Cada uno de esos coeficientes a su IJ, a su 1,1, a su 1,2, a su 2n, a su mn, o a su IJ, o a su mn, como te quieras llamarlo, son números reales o coeficientes de las incógnitas. Y en el lado derecho tenemos los términos independientes. Entonces, cuando tenemos todas esas condiciones a ese conjunto de ecuaciones acoplados, le llamamos sistema de ecuaciones lineales. Vamos a utilizar ese acrónimo para no hablar tanto ni escribir tanto. Entonces, por ejemplo, este es un sistema de m por n porque tiene m ecuaciones. Usted puede ver que tiene una fila de ecuación, otra fila de una otra ecuación, y aquí hay puntos suspensivos indicando que eso puede llegar hasta cualquier número entero positivo m. Entonces, por eso decimos que hay m ecuaciones. Y decimos que hay n incógnitas porque tenemos aquí la primera incógnita, la segunda incógnita, hasta la incógnita n. Entonces nosotros vimos, ustedes recordarán de su álgebra lineal, que hay varios métodos para usted resolver ese sistema de ecuaciones. Entre ellos, este es el método de sustitución, este es el método de igualación, este es el método de reducción, este es el método de Cramer, etc. Hay muchísimos métodos para hacer lo mismo, resolver ese sistema de ecuaciones lineales. También sabemos que ese sistema de ecuaciones lineales puede tener una solución única, puede no tener soluciones o puede tener infinitas soluciones. Esos son los tres casos posibles que se pueden dar. Entonces, cuando el número de variables es igual al número de incógnitas, como el número de ecuaciones, perdón, es igual al número de incógnitas, como se muestra aquí, decimos que el sistema es consistente, determinado y tiene una solución única. Se llama consistente determinado en matemáticas. Cuando el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, decimos que el sistema es consistente indeterminado, o es decir, que tiene infinitas soluciones. Y por último, cuando el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, decimos que el sistema es inconsistente o que no tiene solución. Esos son los tres casos del teorema del teorema asociado a las soluciones, ¿verdad?, de los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, entonces, nosotros esos sistemas los podemos convertir a una forma matricial. Aquí tenemos un sistema en forma algebraica
Y eso usted lo puede expresar de forma matricial. ¿Cómo? Simplemente usted toma los coeficientes de cada una de las ecuaciones y con ellos crea una matriz de coeficientes, como se muestra aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este a su 1 sabemos que este coeficiente de este señor aquí, este a su 2 es el coeficiente de este a su M2 es este de este, y así sucesivamente usted construye una matriz que va a tener las dimensiones que tenga, obviamente, el sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Si usted construye esa matriz de coeficientes. Y al lado de esa matriz, nosotros creamos una matriz columna con cada una de las incógnitas, de las variables incógnitas, que son n en este caso. Si usted tiene una matriz columna de n variables aquí, o la matriz de incógnita. Y por último tiene la matriz de los términos independientes. La matriz de los términos independientes que dijimos, ¿verdad?, que eran estos términos que están aquí al lado derecho de la igualdad. Entonces siempre, antes de convertir un sistema de forma algebraica, desde forma algebraica hasta la forma matricial, usted tiene que asegurarse que el sistema esté de esta forma. Si este término está de este lado, tiene que pasarlo a aquel lado. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, esto que está aquí es una ecuación, pero una ecuación matricial. Es distinta a esta formulación, pero equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque si usted realiza las operaciones de matrices, de multiplicación de matrices que ustedes conocen, y luego igualan los lados de la igualdad de la ecuación matricial, van a obtener exactamente este sistema que aquí. Va a multiplicar todos estos coeficientes por estas incógnitas que están aquí y va a tener esa relación, esa combinación lineal hasta ahí. Y luego cuando lo iguale al otro lado va a tener que igualar esto, la primera ecuación, igualar esta la segunda ecuación y así sucesivamente. Entonces, esta formulación matricial es equivalente, como dice aquí, es totalmente equivalente a esta. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta? No, claro, profe. Preguntas, no hay preguntas, está todo claro. Muy bien. Ok, entonces, entonces vamos a pasar, si eso está claro, podemos pasar a nuestro tema de hoy, al que compete esta asignatura, que es el método simple. Entonces, miren, el método simple, como ya dije, es una alternativa analítica al método gráfico. Entonces, ustedes saben que tenemos, ¿verdad?, en nuestro problema, por ejemplo, de ReadyMix, vamos a abordar el mismo problema, pero lo vamos a hacer por el método simple. Ya conocemos la solución, más o menos la solución, la estimamos la clase anterior. Entonces vamos a tratar de ahora resolverlo por aquí para ver la consistencia. Entonces lo primero que tenemos que tener pendiente es que en el simple las restricciones que son inecuaciones en el método gráfico, ¿verdad?, pasan a ser ecuaciones en este método. Entonces para nosotros convertir esas inecuaciones, que ya dijimos lo que eran, en ecuaciones, usted lo que tiene que hacer es introducir variable de holgura o variable de superable. Cuando vamos a introducir variable de holgura, cuando tengamos menor o igual o menor. Y vamos a introducir variables de superávit cuando tengamos mayor o igual. Entonces, esa es la forma que usted convierte una inecuación en una ecuación. Aquí hay una comparación de la figura 3.1 de su texto, del libro de la bibliografía, donde básicamente se comparan ambos métodos. Ahí se ven las características de cada uno. Entonces aquí, en contraste al método gráfico, nosotros vamos a presentar el problema como un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver qué tan consistente o inconsistente es el sistema, dependiendo del número de ecuaciones y número de incógnitas.
Y luego vamos a determinar las soluciones básicas. Vamos a ver qué es eso de soluciones básicas. Entonces, con esa cantidad finita de soluciones factibles, obtenemos la solución óptima. Para hacer eso tenemos que escalonar la matriz que es equivalente, ¿verdad?, del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, escalonando esa matriz, usted va a resolver el sistema de ecuaciones. El método de Gauss-Jordan es un método matricial donde usted puede reducir llevar una matriz a ser triangular inferior nula o triangular superior nula, o simplemente dejar la diagonal principal distinta de nula. Todos los otros elementos de la matriz nula. Entonces, el método de Gauss es el que hace triangulación superior o inferior, y Gauss-Jordan es que lo hace ambas cosas juntas. Esa es la diferencia. Entonces, luego de eso, nosotros cuando hagamos esa triangulación, vamos a encontrar la solución óptima. Muy bien, eso es básicamente el briefly de eso, del método simplex. Vamos a ver cómo eso se aplica a este problema que ya conocemos. Entonces, miren, aquí se pide que consideremos este problema de programación lineal con dos variables, que ya ustedes lo conocen, sujeto a estas restricciones que están aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estas inecuaciones, ¿verdad?, que son las restricciones, en ecuaciones. Entonces, como tenemos menor o igual, como les dije ahorita, vamos a introducir variables de holgura. Una variable de holgura no es más que un elemento que usted agrega a la inecuación para convertir el signo de desigualdad en igualdad. Incógnito, y va a tener 5 ecuaciones. Va a tener una ecuación, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, y tiene 6 incógnitas. Entonces, similarmente, este es un sistema, ¿verdad?, 5 por 6. Es un sistema 5 por 6. Entonces, similarmente a como hicimos ahorita, y por la misma razón, ahí se ve que usted tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Tiene infinitas soluciones. Entonces, aquí está el sistema expresado en forma matricial. Ya ustedes son expertos en eso porque eso lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Este sistema lo convertimos en forma matricial. Mírenlo ahí. Aquí tiene la matriz de los coeficientes, aquí tiene la matriz de las incógnitas, y aquí tiene la matriz de los términos independientes. Eso fue lo que hablamos hace un momentico con esto. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya cuando usted tiene esa matriz que está ahí, ese sistema matricial, esa ecuación matricial, ya usted tiene 50% del problema hecho. Ahora lo que resta es resolver ese sistema eligiendo bien las variables de entrada y salida. Este concepto es muy importante, así que tómenlo en cuenta para su práctica y para su examen. Las variables de entrada o salida de esa matriz de coeficiente que está ahí, o esa ecuación matricial que está ahí, se eligen dependiendo de unos criterios. Eso no se elige al azar, ni porque el número es más pequeño, ni porque es más bonito el número, porque es un número de suerte, o porque a usted le parece que el número es más agradable. Eso se elige en base a un criterio. Esos criterios tienen un nombre. Esos criterios se llaman condiciones de factibilidad y condiciones de optimalidad. Entonces, esos son los criterios para usted elegir la variable de entradas y salidas. Ya sabemos lo que son las variables básicas y no básicas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos como variables no básicas esta, la que vamos a ir haciendo. Recuerden que la variable no básica, como mencionamos ahorita, es la que ustedes hacen 0. Aquí está, variable no básica. Entonces las mismas variables restantes se llaman variables básicas. Son las variables básicas. Entonces,
nosotros vamos a tomar como variables no básicas, o sea, la variable que vamos a hacer cero, la que están en el problema original. ¿Cuál es la variable que está en el problema original? X1 y X2. Todas las otras variables nosotros las agregamos, todas estas 4 variables que son variables de holgura. Bien, entonces por eso que usted tiene variables básicas. Son las 4 variables básicas, estas son las 2 variables no básicas. Fíjense que esta matriz que está ahí es exactamente esa que está aquí, pero la también nula. Esa matriz que está aquí en rojo, esa matriz de ahí, vamos a utilizar otro color. Esta matriz que está aquí es exactamente esta matriz. Eso tiene que tenerlo presente. Usted puede formularlo como lo hace el texto, así con una tabla, o lo puede hacer, para mí es más intuitivo, más razonable formularlo así como una ecuación matricial. Pero es lo mismo, es un tema de representación. Entonces, vamos ahora a elegir la variable de entrada y salida. Ya tenemos la variable básica y no básica. Ahí, pues vamos a elegir las variables de entrada y salida. Entonces, de nuestras variables básicas hay que elegir una variable de salida, y de la variable no básica hay que elegir una variable de entrada. Entonces, yo voy a apelar a su texto para mostrarle cómo usted elige la variable de entrada. Entonces, para elegir la variable de entrada, fíjense, para elegir la variable de entrada nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo, aquí está definido. Vamos a ver, vamos primero, antes de definir la variable de entrada, vamos a definir lo que son coeficientes de sensibilidad. Entonces, si tienen una función de varias variables que va de Rn a R, los coeficientes de sensibilidad de esa función se definen como las derivadas parciales de esa función con respecto a cada una de esas variables. Entonces, cada vez que usted deriva con respecto, por ejemplo, a la variable en esta ecuación, si usted deriva con respecto a la variable x1, usted va a tener un coeficiente de sensibilidad que es 5. Si deriva con respecto a la variable x2, va a tener un coeficiente de sensibilidad que es 4. Porque con respecto a x1, todos estos términos son constantes. Con respecto a x2, todos estos son constantes, y así sucesivamente. Por lo tanto, esos coeficientes de sensibilidad, como son las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, son siempre esos coeficientes que están ahí. Entonces es una forma matemática de decir que esos coeficientes son esos SUI son esos coeficientes de cada variable. Entonces aquí usted tiene cada uno de esos coeficientes de sensibilidad ya definido, ¿verdad? Como de las derivadas parciales. Entonces, si usted aplica eso a la función objetivo, ¿cuál es la función objetivo nuestra? Esta que está aquí. ¿Verdad? 5x1 más 4x2. Entonces, derivando ahí parcialmente con respecto a x1, el coeficiente 5, como grabamos, aquí te tiene este coeficiente de sensibilidad 1, y con respecto a x2 tiene el otro coeficiente. Entonces, como lo que queremos en este caso es maximizar, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. La variable de entrada suya es la que corresponde al coeficiente de sensibilidad mayor. En este caso, ¿cuál es? X1. Entonces, eso nos dice que la variable de entrada es X1. ¿Alguna pregunta con eso?
pregunta. Ok, vamos a ver si... Profe, yo tengo una pregunta con relación a las variables. Dígame. Usted mencionó que cuando las variables están sumando se llaman variables de holgura y cuando están restando se llaman... Variable de superávit. Ok, gracias. Ok. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Ronnie Osoria. Ronnie. ¿Está presente Ronnie Osoria? Aparentemente no. Maestro, a él se le fue la luz, no sé si está intentando entrar. Bueno, si se le fue la luz, es muy afortunado porque todavía lo veo conectado aquí. Seguro se quedó en el teléfono o algo. Ok, vamos a ver quién es Miguel Mateo. Dígame, profesor. Disculpe, maestro, usted me llamó a mí, por si acaso. No, yo no le he llamado a usted todavía, ¿no? Miguel Mateo. Ajá, dígame. Miguel Mateo, en caso de que sea un mínimo, ¿qué coeficiente de sensibilidad tenemos que elegir como variable de entrada? En caso de que sea un mínimo. En caso de que Eh, querramos minimizar la función objetiva. X2, ¿Por qué? porque es el número más pequeño. Muy bien. Ok. Entonces, eso que quede claro, en caso de que, como dice su compañero, lo que necesitemos hacer sea minimizar, ok. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestra variable de entrada. Entonces, esto es lo que se llama, déjame yo poner esto aquí también. Condición de optimalidad, le llama su libro. Condición de optimalidad. Yo lo voy a escribir aquí eso. Porque eso es importante. Poner aquí en este color. Entonces fíjense, yo no elegí X1 porque me pareció agradable X1, sino porque esto determinó que es X1. Entonces yo espero que ustedes cuando vayan a elegir la variable de entrada también sean lo suficientemente explícitos y detallistas para explicar y justificar por qué usted elige una u otra variable.
Usted no hace eso para mí, usted lo vio en otro sitio, no lo hizo usted, sino hace tanto en la práctica como en su examen. ¿Estamos claros con eso? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Profesor. Se escucha distorsionado. Dije que para elegir la variable de entrada, todo el mundo tiene que hacer este procedimiento que está aquí. Eso fue lo que dije. Ok. Tanto en su examen como en las prácticas. Similarmente, para elegir la variable de salida, que es una de las variables básicas, entonces utilizamos la condición de factibilidad. Entonces la condición de factibilidad está aquí. Para la condición de factibilidad usted toma la matriz, ¿verdad?, correspondiente a esas variables que son básicas, son estas que están aquí. Aquí en su texto, perdón, aquí en su texto está más o menos implicado eso. Aquí te tiene la variable, ¿verdad?, básicas, que son estas. Y ya dijimos que la de entrada era X1. Entonces usted de la matriz que teníamos, usted va a elegir esa sección de la matriz. ¿Cuál? La que incluye las variables básicas y la de entrada. ¿Cuáles son? ¿Qué matriz es esa? Esta porción que está aquí. ¿Verdad? Entonces usted elige esa porción que está ahí y con eso construye esto que está aquí. Fíjese que tiene todos esos coeficientes, lo tiene aquí. Y incluye también los términos independientes, que son estos de aquí. Mírelo ahí. Entonces usted lo único que tiene que hacer es despejar esas variables. O sea, despejar X1 en cada una. Fíjese que esta ecuación de aquí es, ¿verdad? Esto es 6X1 igual 24. Esta es 1X1 o X1 igual 6 y así sucesivamente. Entonces cuando usted despeja X1 en cada una, eso es lo que pasó aquí. Aquí le va a dar 4, aquí le va a dar 6, aquí le va a dar menos 1, aquí le va a dar infinito porque aquí el coeficiente es 0. Entonces usted los valores que son 0 los ignora, los que son infinitos, los que tienen 0 en el denominador, porque recuerden que la división por 0 no está definida. Entonces esos valores usted los ignora y se concentra en los otros, que son números reales, y de ellos usted coge el mínimo no negativo. ¿Por qué el mínimo no negativo? Porque yo quiero maximizar. Si fuese lo contrario, usted coge el máximo. Coge el máximo no negativo. Entonces, como lo que queremos es minimizar en este caso, fíjense, aquí tomamos el valor mínimo. ¿Cuál es el mínimo no negativo de estos dos? 4. Entonces, ¿a qué variable corresponde esto? A S1. Entonces, S1 por eso es nuestra variable de salida. Entonces, fíjense cómo nosotros ya definimos, ¿verdad?, en nuestro problema la variable de entrada como este señor de aquí y la variable de salida este señor de aquí. Para esto utilizamos la condición de optimalidad y para esto utilizamos la condición de factibilidad. Entonces, con esas dos elecciones, usted elige el elemento pivote. La intersección de esas dos variables, de la entrada y salida, es lo que se conoce como elemento pivote. Entonces, en este caso, el elemento pivote es 6. Eso significa que ahora usted tiene que hacer 0 todos los términos que están por encima de 6 y los términos que están por debajo de 6. Entonces, para eso usted hace operaciones entre fila y columna, como yo estoy haciendo aquí. Fíjense.
Ya este 0, afortunadamente, no tenemos que hacer nada con él. Tenemos trabajo con el 1, con el menos 1 y con el menos 5. Entonces, para hacer este 0, usted realiza operaciones como ya ustedes saben. Aquí usted puede hacer infinitas operaciones para hacer esos ceros. Yo elegí esta. 6 quintos de esta fila más la fila 2. ¿Por qué? Porque 6 quintos por menos 5 va a dar menos 1, va a dar menos 6. Y cuando usted le suma 6 va a ser 0. Entonces eso usted tiene que hacerlo con toda la fila, obviamente. Entonces yo voy a aplicar eso a esta fila. Similarmente voy a aplicar esta operación a esta fila completa y aquí a esta fila completa. Entonces fíjense que aquí yo puse qué operaciones hice. Yo no pasé de esta matriz a la siguiente, que es esta. Esta es la siguiente. Yo no pasé de esa matriz a esta sin hacer nada, o por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo pasé de una a otra dando las operaciones elementales entre filas y columnas. Entonces así mismo yo espero que ustedes también hagan lo mismo. Entonces nada, aquí hago estas operaciones y llevo a esta matriz. ¿Alguna pregunta con eso? Eso es álgebra lineal, eso no tiene nada que ver con esta asignatura. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, Profesor. adelante, Máximo. No, dale tú. Te pregunta pues. No, es que me quedó una duda con los criterios de factibilidad. Usted mencionaba que para maximizar sería el menor, el de menor valor, el del resultado de la simplificación de la ecuación, ¿es cierto? Sí, sí. Que me parece que escuché que como era minimizando, se elegía ese. Pues para maximizar. No. Nosotros lo que estamos haciendo es minimizar, ¿verdad? No. ¿Cierto? Bueno, Perdón, maximizar. Lo que estamos haciendo. Perdón. Entonces, el criterio contrario, porque fíjese que usted tiene un denominador, por eso es. Usted coge el mínimo porque mientras más grande sea el coeficiente de la variable de entrada, más pequeño va a ser el denominador. ¿Entiende? O sea, más pequeño va a ser el cociente, quiero decir. Mientras más grande sea este número de aquí, omitiendo lo infinito y lo negativo, mientras más grande sea esto, el cociente, o sea, la división va a ser menor. claro. Entonces por eso es que tomamos el mínimo, porque corresponde al coeficiente más grande de la variable de entrada. De acuerdo. Estamos claros ahí. Ok. Muy bien. Entonces, déjame ver. Bueno, nada, le decía que esta es la nueva matriz, después que yo, ¿verdad?, apliqué Gauss-Jordan, hice 0 este señor, hice 0 estos dos. Esos fueron los 0 que yo hice. Este ya era 0. Bien. Entonces, ahora, usted tiene que volver. Yo te llego a esta matriz. Aquí ahora hay que volver a elegir una variable de entrada y otra variable de salida. Afortunadamente en este problema solamente hay 2 variables. Entonces ya para la variable de entrada nueva no hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Elegimos esta. Si hubiesen 3 variables, usted tendría que hacer el ejercicio que hicimos, ¿verdad que sí? Para elegirla. Pero como solamente hay 2, usted ya toma esto. Y para la variable de salida sí tiene que hacer lo que ya hicimos. Sí tiene que hacer lo que ya hicimos. Entonces si usted hace lo que ya nosotros hicimos, con la condición de la condición de factibilidad, te va a tener lo siguiente. Bueno, aquí eso no está. Bueno, aquí está. Aquí está. Entonces, haciendo lo mismo con los nuevos coeficientes. ¿Cuáles son los nuevos coeficientes asociados a la variable de entrada nueva? Son este, ¿verdad? Este y este. Entonces, por eso usted ve aquí que están
y este término. Entonces los nuevos coeficientes después que usted escalonó la matriz. Se aplicó Gauss-Jordan. Entonces igual, hacemos lo mismo y elegimos el mínimo no negativo. En este caso ese número es este, de ahí. Y corresponde a esta variable. Entonces fíjense que esta es la segunda etapa en la que aplicamos la condición de factibilidad. Entonces esta es la nueva variable de salida. La variable de salida no es obvia porque hay varias otras variables básicas que podrían ser variables de salida. Por eso hay que volver a aplicar esto. Entonces, luego que usted hace eso, ya tiene la variable nueva de salida. ¿Cuál es nuestra variable de salida? Dijimos que era S2, ¿verdad? Eso significa si esta es la nueva variable de entrada y esta es la nueva variable de salida, por la condición de factibilidad, como dice aquí. El nuevo elemento pivote, ¿cuál es? Este señor. Entonces, con ese nuevo elemento pivote, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos ahorita. Aplicar nuevamente Gauss-Jordan. Aquí está lo que se tiene que hacer. Cuando usted hace eso, usted vuelve y hace cero los elementos por encima y los elementos por debajo. Entonces usted tiene que seguir haciendo eso ¿hasta cuándo? Hasta que estos elementos de aquí, todo esto de aquí arriba de la primera ecuación sean no negativos. Nosotros no nos paramos el anterior porque quedaba uno que era no negativo, que era este. Entonces ya en esta nueva, cuando escalonamos de nuevo esto, nos damos cuenta que ya todos los términos, todos los coeficientes de la primera ecuación de la función objetivo son positivos. Entonces en ese momento ya usted puede detenerse y puede elegir identificar la solución óptima. La solución óptima, el valor óptimo es este valor que aparece aquí, que en este caso es 21. Y corresponde a que, bueno, si usted reescribe, ¿verdad? Con Z0, como dice aquí, esta ecuación que usted va a tener ahí que, fíjense, esta ecuación sería 0Z. Fíjense, recuerden que esta tabla que está aquí no es más que la ecuación en forma matricial. Yo puedo convertir esa fila que está ahí en una ecuación como 0Z más 1x1, que es x1, más 0x2. Igual al término independiente, ¿cuál es? 3. Entonces eso significa que x1 es 3. Y de ahí te puede despejar x2. De aquí también. Igual. Aquí mismo, de esta ecuación, usted puede hacer lo mismo que yo acabo de hacer. 0z más 0x1 más x2 igual aquí. 3 medio. Entonces esto es 0 y quedaría que x2 es igual a 3 medio. Entonces tiene x2 3 medio y 1 3. Que fue más o menos los valores que nosotros encontramos ahorita. Entonces su respuesta es que x1 es 3 y x2 es 2 tercios y la solución óptima es 21. Para eso los valores de x1 y x2. ¿Alguna pregunta? Preguntas. No hay preguntas. Todo está súper claro. Entonces, como es así, jóvenes, aquí usted tiene su práctica de la sección 3, 2A van a hacer este ejercicio, de la 3, 3A van a hacer esto y así, de 3 veces. Esa es su práctica
número 2. Entonces, con esto, yo creo que ya podemos coordinar una fecha para el primer parcial, porque ya tenemos los 3 temas que se incluyen en ese examen. Los temas son el método gráfico, el método simplex y máximos y mínimos. Problema de máximo y mínimo aplicando derivada, que fue el primero que vino. Entonces, el examen parcial va a ser el próximo miércoles 16. Entonces el lunes vamos a ver el siguiente tema, vamos a ver cualquier duda que surja, que ustedes tengan de sus prácticas, y el siguiente día entonces vemos ese examen. Aquí tienen mi correo electrónico. Profesor, una preguntita. Nosotros tenemos ya la práctica 1 que la estamos trabajando, pero también usted acaba de poner otra práctica. ¿Usted no cree que es muy cercano la fecha del primer parcial? Porque ahora que uno va a sentarse a analizar los ejercicios. ¿Y usted no ha hecho los ejercicios del...? No, profesor, porque yo tengo que trabajar, también tengo que otros proyectos, no es solo esta materia. Entonces yo me he fajado a hacer ejercicio, pero no todos. Y ahora tengo también esta práctica que no sé para cuándo es, si es para el próximo domingo también. Estoy igual que el compañero. Porque disculpe que yo le hable así, pero usted puso una práctica el lunes y no es verdad que yo con trabajo tengo que también que tengo cosas que hacer de otras clases, proyectos y otras clases, y usted pone el examen ahora para el 16 y son 2 prácticas con más, déjame ver, la primera práctica tiene más de 8 ejercicios, lo más seguro, y yo he hecho 3 o 4 cuando puedo en la noche. ¿Usted me entiende? Entonces veo que el examen usted lo pone para el 16 y qué tiempo uno va a tener para analizar los ejercicios, hacer los ejercicios y entenderlo hasta que uno lo logre. Entonces, yo creo que la fecha está un poquito cercana. ¿Ya usted terminó? Sí, señor. ¿Puedo hablar ahora? Cuando... Ok, mire, lo primero es que cualquier compromiso que usted tenga adicional a esta asignatura de trabajo, familia, no sé qué, eso escapa al control de cualquier maestro. Si usted selecciona esta asignatura en este semestre, se supone que usted tiene el tiempo para dedicarse. Yo no he dicho cuándo usted tiene que entregar la segunda práctica. Yo no lo he dicho. Lo que sí he dicho es cuándo usted tiene que entregar la primera, y eso no va a cambiar. Esa práctica yo la puse el lunes y usted tiene hasta el domingo para hacerla. Eso no importa que usted tenga 4 familias, 25 trabajos o que pase lo que pase. El domingo usted tiene que cargar esa práctica en la plataforma porque es tiempo suficiente para usted hacer su práctica. Si usted no tiene tiempo, eso yo lo entiendo y lo respeto, simplemente usted no debe seleccionar esta asignatura, porque para esta asignatura el contenido que lleva, los créditos que tiene, requiere tiempo. Entonces, ya nosotros vimos un tema el lunes y lo primero que yo hice hoy cuando empezamos la asignatura fue preguntarle si usted tenía dudas. Yo no recuerdo que usted haya dicho nada de dudas, por lo tanto usted no debe tener dudas. Entonces, si usted no tiene dudas, desde el lunes al domingo es suficiente tiempo para usted hacer su práctica. Vamos a empezar por ahí. Entonces, segundo, con respecto a la práctica número 2, esa práctica número 2, yo no dije que usted tiene que entregar el domingo. ¿O sí? Yo dije eso. Yo no dije que usted tiene que entregar el domingo. Yo lo que sí dije que el miércoles es el primer parcial. Y eso es así, el primer parcial es el miércoles. Olvídese, el miércoles que viene es el primer parcial. Entonces, usted tiene desde hoy hasta el miércoles, que son 7 días también, igualito que de lunes al domingo, tiene 7 días para usted hacer su práctica. Ya usted entenderá o decidirá o verá cómo usted la hace.
Si usted no puede hacerlos todos los ejercicios para el examen, porque el examen obviamente van a salir uno u otro ejercicio de esto, de la práctica número 2, pero yo no dije que usted tiene que para el miércoles entregar la práctica, y para este domingo de ahora. Entonces, obviamente esta práctica número 2, usted va a tener hasta el siguiente domingo después del próximo para entregar, la semana de arriba. Pero el examen es el siguiente miércoles. Entonces usted tiene 7 días para hacer lo que usted entienda, la hace entera o hace una muestra, lo que usted decida. Eso ya es una decisión suya, eso no es una decisión mía. Lo que es inamovible es la fecha del examen. El examen es el siguiente miércoles, a menos que el lunes ustedes surjan que tienen todas las dudas del mundo, como no tuvieron hoy. Hoy nadie tuvo dudas. Entonces, si el lunes se abre el mar rojo y todo el mundo tiene dudas, entonces nosotros ahí tomaremos una decisión. Pero hasta ahora el examen, porque hoy no hay dudas, el examen es el miércoles. Bien. Profesor, Sí, dígame. usted podría extender la entrega de la práctica número 1, porque para poder, en mi caso, yo le estoy detallando todas las funciones y todas las operaciones que yo utilizo, y eso me está tomando mucho tiempo. No hay más fecha para entregar la práctica número 1, es el domingo. El domingo. Ok, está bien. Hágalo, Profesor, hágalo. gracias. Si usted puede hacer la mitad, haga la mitad. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda sobre el examen. Sí, diga. ¿El examen es teórico y práctico o solamente es práctico? El examen es práctico. Ok. Profesor, y con respecto a la práctica número 2, para el estudio del examen, ¿eso no traería problema? ¿Por qué tiene que traerle problemas? Porque tendríamos que repasar los temas para el examen. Pero usted repasa haciendo la práctica, usted no repasa, usted no hace la práctica y después repasa, ¿o sí? Pero sí, también, sí. No, también no, creo yo, a menos que usted haga la práctica sin saber lo que está haciendo y después estudie. Se supone que usted cuando hace la práctica estudia, entiendo yo. Sí, tienes razón. Bueno, muy bien. Sin alguna otra pregunta o duda. Profesor, yo tengo otra pregunta sobre el examen. ¿Qué tiempo más o menos sería para el examen? El examen son 2 horas. Ok. Bueno, ¿Está bien? pues nada, pasen buena tarde y nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias, igual.